Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Seguimos nuestra meditación sobre los mandamientos de Dios. En la Sagrada Biblia leemos lo que sigue. Dios dice: porque esos mandamientos que hoy te prescribo no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. Dios es sabiduría infinita, queridos hermanos. Pudo y supo concentrar, sintetizar en 10 palabras, en 10 mandamientos, todo lo que debemos hacer o evitar. Los 3 primeros mandamientos son para con Dios, son la base de los 7 últimos. Amar a Dios más que todo y a Él solo adorar. No jurar el santo nombre de Dios en vano, es decir, no tomar Dios testigo de nuestras mentiras, porque Dios es la verdad absoluta. Santificar el día del Señor para a la vez recuperar las fuerzas corporales perdidas durante la semana, y también alimentar el alma con la oración, la formación, escuchar la palabra de Dios y asistir al santo sacrificio de Cristo, que es la misa. Cristo murió por nosotros en la cruz, y en la misa nos rocía de un cierto modo con su sangre para protegernos, ayudarnos, levantar nuestras oraciones, peticiones hacia Dios Padre. Entonces, el cuarto mandamiento, hemos hablado bastante de esto: honrar a padre y madre, y los padres y madres, claro, deben educar, alimentar, formar, evangelizar sus hijos. Ayer hemos dicho que de la buena o mala formación inicial depende la salvación o condenación del prójimo. Entonces Dios dice: los mandamientos que hoy te prescribo no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. Deuteronomio 30:11. Sino que la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca, en tu corazón, para que la pongas en práctica. Si la gente cumpliera los mandamientos de Dios, queridos hermanos, el mundo, no digo sería paraíso, porque ya se perdió el paraíso terrenal, pero sería maravilloso. Los mandamientos son el código de la felicidad. Los que quieren eliminar los mandamientos o no creen los mandamientos, bien, realmente hacen mucho daño a sí mismo y a su prójimo y a la sociedad. San Pablo dice: Dios es fiel, no permitirá que sean tentados arriba de su fuerza. Eso también es importante. Pero debido al pecado original, por desgracia, sí, estamos inclinados al mal, a la debilidad, a la tentación, especialmente el egoísmo y la carne. Ahora, hoy pasamos al quinto mandamiento: no matarás. No matarás. En San Mateo 22:36 vemos que un doctor de ley pregunta a Cristo nuestro Señor: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Y Cristo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero, el mayor, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. El que ama al prójimo, bien, no va a matarlo, no va a robarlo, no va a llevar su esposa o su esposo, robar sus bienes. Y San Pablo a los Romanos 13:8 dice: con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por lo tanto, la ley en su plenitud. Ahora, ¿debemos o no debemos guardar los mandamientos? Sí lo debemos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal. Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y Cristo lo dice, San Juan 14:15: si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
El que me ama guarda mis mandamientos. En esto consiste el amor a Dios, el que guardemos sus mandamientos. Primera carta de San Juan 5:3. Entonces, hoy dije, vamos a analizar el quinto mandamiento de Dios: no matarás. Y bien, en el no matarás tenemos varias cosas. En el no matarás tenemos varias cosas. Los que tienen el catecismo católico ilustrado y bíblico, estamos en la página 40, quinto mandamiento: no matarás. El quinto mandamiento prohíbe matar a alguien en virtud de su propia autoridad, matarse a sí mismo o batirse en duelo. Prohíbe pegar al prójimo, decirle injurias, aborrecerle o difamarlo. Es lo que prohíbe el quinto mandamiento. El no matarás, en primer lugar, es claro, derramar sangre, pero como dice, primero hay humo, después hay fuego. Los insultos llegan a derramar sangre. Entonces, no matarás no solamente es derramar sangre en virtud de su propia autoridad, también matarse a sí mismo, el suicidio, o batirse en duelo, desafiar gente perdida, pegar al prójimo, decirle injurias y aborrecerle o difamarlo. El crimen de los que dan la muerte al prójimo se llama homicidio, es decir, matar a un hombre. Homo hominis en latín, hombre. Homicidio, matar un hombre. Y el de los que la dan a sí mismo, suicidio. Homicidio, matar a alguien; suicidio, matarse a sí mismo. Nadie tiene el derecho de matarse a sí mismo. ¿Por qué? Y bien, porque es un suicidio, matar a alguien es un pecado mortal. Claro, si un loco se mata es otra cosa. Un loco no tiene razón, perdió la razón. Entonces, en este caso, se considera otra cosa. Pero el que realmente, para salir de los problemas, quiere matarse a sí mismo, no escucha consejo de gente sensata y bien hace un crimen de matarse. Se hace uno culpable de homicidio cuando da voluntaria e injustamente muerte a su prójimo o colabora en la muerte del prójimo. Se puede sin pecado dar muerte al prójimo en una guerra justa. En una guerra justa, ¿qué hacemos? Un ejército enemigo ataca a una nación, a un pueblo, y uno tiene que defenderse. Ahí no es matar en sentido estricto de la palabra, es defenderse de un injusto agresor. Si alguien viene que quiere matarte, usted se defiende. Si le da un golpe y él muere, es culpa de él. Usted no es asesino, usted hizo obra de legítima defensa. Entonces, se puede sin pecado dar muerte al prójimo en una guerra justa, dijimos, en caso de legítima defensa y para ejecutar las sentencias de la justicia. Ejecutar la sentencia de la justicia que juzgó a alguien y lo condenó. Es un gran pecado desear la muerte del prójimo o alegrarse de ella cuando se hace por odio o por interés. Es gran pecado desear la muerte del prójimo, alegrarse de ella cuando se hace por odio o por interés. No es permitido acelerar la muerte de nadie, incluyendo la eutanasia, con el fin de abreviar sus dolores. Una persona puede sufrir, es verdad que sufre, y bien, no está permitido acelerar la muerte de nadie. Hoy quieren, en varios países ya que no tienen ninguna fe cristiana, introdujeron por ley la eutanasia, y bien, es un asesinato. Se respeta la vida del hombre desde la concepción hasta la muerte natural. Hasta la muerte natural. Leí un libro del doctor Nathanson, que fue un famoso abortista de Estados Unidos. Gracias a Dios, cuando hizo un ultrasonido se dio cuenta que había vida.
en el seno materno, dejó de abortar, pasó por la depresión, pasó por idea de suicidio, pasó por muchos problemas y finalmente lo que más impactó a este doctor fue la oración de los católicos frente a las clínicas de asesinatos, de aborto. Y bien, este hombre, gracias a Dios, se hizo bautizar. Él que había hecho más de 70,000 abortos, incluyendo a su propio hijo, y en su autobiografía cuenta que habían inyectado a un hombre para eutanasia, para que muera, y como no moría, lo sofocaban con almohada. Esto realmente es un crimen, es matar a alguien. Mientras más la gente se aleja de Dios, más se hace loca. Entonces, no está permitido acelerar la muerte de nadie, incluyendo la eutanasia, con el fin de abreviar sus dolores. Claro, si de la medicina adecuada se hace todo lo posible para ayudar, aliviar, pero no está permitido acelerar la muerte de nadie. No es permitido tampoco darse la muerte, por muy desgraciado que sea uno, porque nuestra vida pertenece a Dios y solo Él tiene derecho para disponer de ella. Entonces no está permitido darse a sí mismo la muerte. Queridos hermanos que me escuchan, si usted está en la depresión, en los problemas graves, etc., sea paciente, rece, pida a Dios ayuda, pida misericordia, sea paciente, rece el Padre Nuestro lentamente, haciendo suyo el sentido de cada palabra que usted dice. Dios mío, dame paciencia, dame fuerza, dame luz. Yo no quiero ser un hombre perdido, ayúdame, Señor Dios mío. Entonces es importante no desanimarse para nada del mundo. Es verdad que hay dificultades, a veces uno pierde sus cosas, pierde su patrimonio, pierde hijos, no sé, sea lo que sea el problema, la depresión no es la solución. Confesarse, comulgar, rezar, pedir a Dios ayuda, misericordia, y acudir a la Virgen, acudir a nuestro Señor, pero en primer lugar, Señor, aquí estoy, usted es mi Creador, mi Señor, yo no quiero hacer una cosa que no es correcta a tus ojos. Entonces, no está permitido darse a sí mismo la muerte, por muy desgraciado que uno sea, porque nuestra vida pertenece a Dios y no a nosotros, no a nosotros mismos. Cuando dice la historia, cuando Napoleón Bonaparte fue vencido, en 1815, cuando Napoleón fue vencido, lo pusieron en un barco para llevarlo a una isla llamada Santa Elena, y los periódicos ingleses escribieron que este hombre, que fue un guerrero famoso, conquistador, iba a deprimirse y darse la muerte. Y en el barco que lo llevaba, un periodista le preguntó, dicen que usted va a suicidarse. Y Napoleón contestó, creo que el suicidio es el más abominable de los crímenes. No encuentro en mi razón argumento que pueda justificarlo. Es un delito, hijo de la cobardía. El suicidio es un delito, hijo de la cobardía. ¿Cómo puede un hombre llamarse valiente si no sabe soportar los reveses de la fortuna? Napoleón sigue diciendo, es un delito, hijo de la cobardía. ¿Cómo puede llamarse valiente una persona que no acepta la situación? El verdadero heroísmo consiste en afrontar los golpes de la suerte adversa. Cualquiera que sea su importancia, hay que desafiarlos y combatirlos. Es decir, aguantar, soportar, hacer lo que uno puede y lo que debe. Es verdad, para un ateo es más complicado. ¿Por qué? Porque es un granito de arena el universo, mientras que el cristiano, el católico, el que tiene fe, no está solo. Hay providencia, hay Dios. Entonces, no está permitido el suicidio, por muy grave que sea la situación de uno. Y además es desobedecer a la ley de Dios. No matarás al prójimo, tampoco te matarás a ti mismo. También nuestro catecismo dice, el que se da la muerte, o sea, se suicida, se expone a la condenación eterna.
puesto que generalmente no tiene tiempo de hacer penitencia, de pedir perdón. Puede haber casos, claro, un día un pobre señor se echó del puente al agua para suicidarse y murió. Y bien, su esposa, muy desanimada, fue a ver a Santo Cura de Ars, contándole la historia, y el santo recibió una revelación de Dios que dijo: mire, este hombre fue devoto de la Virgen, y bien, entre el puente y el agua, la Virgen le alcanzó la gracia del arrepentimiento, de arrepentirse totalmente de lo que había hecho, pero ya no había solución. Entonces vos se salva, está en el purgatorio, siga rezando por él. Pero Dios no hace cada rato milagros y cada uno no es tan devoto de la Virgen. Entonces, queridos hermanos, nada autoriza el suicidio. Nada autoriza el suicidio. ¿Por qué? Porque uno se expone a la condenación eterna. Además, las enfermedades, los problemas aguantados, soportados, ofrecidos, es una fuente de bendición, una fuente de purificación. Una persona con problemas que aguanta, soporta, reza, ofrece sus penas, dolores al Señor, gana mucho, incluso borra, podemos decir, su deuda con la justicia divina, su purgatorio, y se santifica. Entonces yo les aconsejo, los que están en estos problemas, oración sí, comunión, asistir a la Santa Misa, comulgar, y también confesarse y pedir consejo al sacerdote. Porque Dios recompensa la humildad de la persona que se confiesa. La persona que se confiesa, ¿qué hace? Hace acto de fe en la palabra de Cristo, que dijo: reciban el Espíritu Santo, lo dijo los apóstoles y los sacerdotes, reciban el Espíritu Santo a quienes esperan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que ser detenidos. Entonces, esto es importante de saber, que el hecho de confesarse, uno hace acto de fe, acto de humildad, y Dios nuestro Señor, mediante el sacerdote, sí habla al alma. A veces, 10 años después, yo encuentro una persona: ay, padrecito, ¿te acuerdas de mí? No, para nada del mundo. ¿Se acuerdan? No acuerdo de nada. ¿Qué pasó? Mire, usted me dio tal consejo cuando me confesé y todo cambió en mi vida. Bendito sea Dios, es Dios que te hablo. De hecho, Dios da la luz al sacerdote para decir la palabra, se la borra y se acabó. ¿Por qué? Porque el sacerdote es instrumento del Señor. Continuamos nuestro catecismo. El suicidio es un crimen tan grande que la Iglesia niega al suicidado a la sepultura eclesiástica cuando se está seguro de que gozaba de sus facultades al darse la muerte. Entonces dijimos, una persona que goza de sus facultades se mata, es suicidio, asesinato. Pero una persona loca que se suicida, un deprimido a muerte, que perdió realmente el juicio, es otra cosa. Ahí ya es un loco no tiene responsabilidad en la locura que hace. Entonces se expulsa en la Iglesia en este caso. Jamás es permitido, ni aún a la autoridad pública, matar a un inocente, aun cuando el bien común lo exigiese, o aun cuando el inocente consienta en ello, porque no es dueño de su vida y es intrínsecamente malo el hecho de matarlo. Entonces, no está permitido a matar inocentes. Nadie tiene el derecho de matar inocentes. El que mata inocentes, bien, hace algo que en sí mismo es malo, intrínsecamente malo, el hecho de matar a un inocente. Cuando en la Biblia dice no matarás, gente que no sabe todo, y no matarás de punto. Y sí, pero un momento, si alguien te ataca, que mató tu padre, madre, hijo, esposa, ahora matará a ti, defiéndete, hombre. Esto es legítima defensa. La Biblia dice no matarás al inocente. No matarás al inocente. Sí, esto es importante. No matarás al inocente. Bien, seguimos con esto. No es permitido desear la muerte tampoco, a menos que sea con el deseo de ver a Dios en el cielo para no ofenderle aquí abajo. Yo aconsejo no ni para ver a Dios. ¿En qué sentido? Uno puede equivocarse. Señor, aquí estoy, usted si quiere llevarme, lléveme, si quiere guardarme, guárdame, pero que tu voluntad se haga. El que se bate en duelo, desafíos, es muy culpable, porque expone a dar la muerte o a recibirla, a caer en el infierno o a precipitar en el alma de su prójimo. Antes había esto que llaman duelo, dos hombres se peleaban y uno mataba al otro. Y bien, esto es un crimen, no está permitido
el duelo. ¿Por qué? Porque uno se expone a dar la muerte o a recibir la muerte. Uno se expone a caer en el infierno o a hacer caer el otro en el infierno. Esto realmente no es humano y mucho menos cristiano. Entonces, matar al inocente es un pecado grave. Y queridos hermanos, esto, gracias a Dios, ya no hay mucho de esto de duelo actualmente, pero hay a veces desafíos, no sé, hay pleitos, en el tráfico se pelean como locos a veces por una nadería. Un cristiano debe ser caritativo donde quiera, incluso en el tráfico. Alguien te provoca, déjalo en paz. Usted no debe provocar a la gente. Por ejemplo, una persona quiere absolutamente pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Quizás mataron a su esposa, quizás murió su hijo, quizás va a perder su avión, quizás hay un problema grave. Entonces, seamos un poco caritativos, hombre. No sabemos todo, Dios solo sabe todo. No seamos tan exigentes en detalles inútiles. No provocar al prójimo. No provocar al prójimo. No provocar al prójimo. No es cristiano. También hablando del duelo, dice nuestro catecismo, los testigos de los que se baten en duelo son tan culpables como ellos, puesto que autorizan el duelo con su sola presencia. Sentir odio contra su prójimo no es ser discípulo de Jesucristo, porque nuestro Señor ha declarado en el Evangelio que se reconocería a sus discípulos por el amor que se tuviesen mutuamente. Entonces, tener odio, tener rencor al prójimo no conviene a un discípulo de Jesucristo. ¿Por qué? Y bien porque Jesucristo dice: al amor, a la caridad que tiene uno por otros, se reconocen sus discípulos. Veamos ahora un poco lo que dice el Evangelio, San Mateo 5, 38, 48. En San Mateo nuestro Señor corrige la antigua ley con autoridad propia, y ahí vemos que Jesucristo es Dios que habla. Os fue dicho, habéis oído que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Yo os digo, no resistáis al malvado. No resistir al malvado. Es mucho. Fue dicho ojo por ojo, diente por diente. En nuestro Señor dice no resistir al malvado. Queridos hermanos, el ojo por ojo, diente por diente hace parte del Antiguo Testamento, es verdad, pero por esa razón es antiguo. Por esta razón es un testamento por un tiempo, pacto entre Dios y el pueblo hebreo. Pero llega el Nuevo Testamento, que es el Evangelio, y cambia las cosas. ¿En qué sentido? En la mejoría. Cambia las cosas en la mejoría, no en la degradación, como hoy unos pretenden. Todo tiene que evolucionar, cambiar. No, Señor, hay cosas que nunca cambiarán. Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo, eso nunca cambiará. Esto no es cuestión de tiempo. Ojo por ojo, diente por diente, y bien no. Yo os digo, dice Cristo, no resistáis al malvado. Antes bien, si alguien os hiere en la mejilla derecha, presentadle la otra. Y al que quiere citar usted al juicio para quitar vuestra túnica, dejadle también vuestro manto. Si alguien quiere obligaros a andar 1000 pasos, anda otros 2000 con él. Dad a quien os pida, y no os apartéis de aquel que quiere pediros prestado. Habéis oído que se ha dicho, amaréis a vuestro prójimo y odiaréis a vuestro enemigo. Y yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os persiguen y calumnian, a fin de que seáis los hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, este es muy fuerte, muy evangélico, muy cristiano. Amad a vuestros enemigos. Cristo dio la prueba. En la cruz perdonó a sus enemigos. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Haced bien a los que os aborrecen. Dios mío, esto no es humano. Sí, pero es cristiano. ¿Cuántas veces hemos visto los mártires rezar por los que iban a ejecutarlos o por el juez que lo condenó? Sí. Cuando San Cipriano fue decapitado, en el año 258, dijo a
a su diácono: ¿tienes algo todavía? Sí, venderle $20, digo dólares para que entiendan, al verdugo para pagar su trabajo. Esto es un santo. Haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os persiguen y calumnian, a fin de que seáis los hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir el sol para buenos y malos, envía lluvia a justos e injustos. Porque si queréis a los que os quieren, ¿qué recompensa tendréis? Si uno ama únicamente a los que le aman, ¿qué recompensa? Ninguna. ¿No hacen otro tanto los publicanos y los paganos y los pecadores? Si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen otro tanto los paganos? En cuanto a vosotros, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, queridos hermanos, nuestro Señor sí manda hacer el bien a todos y daño a nadie. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os persiguen y calumnian, y a fin que seáis hijos de vuestro Padre. Cuando alguien te hizo daño, hermano mío, bien recé por él, haga limosna por él, escucha misa por él, ofrezca tus sacrificios, rosarios, misa, comunión por él, ayune por él, y así usted realmente acumula carbones ardientes en su cabeza, como dice San Pablo. A mí la venganza, dice el Señor, no a ti. Amar a sus enemigos es imitar a Cristo. Claro, la carne dice que no, el cuerpo humano dice que no, pero la fe, la caridad, el corazón cristiano dice que sí. Amar al prójimo por amor a Dios, perdonar a los que nos hacen o hicieron mal, rezar por ellos, pedir por su conversión. Había dos negociantes de competencia, como dicen hoy, que se odiaban a muerte, odiaban a muerte. En un momento dado, uno de ellos se enfermó tanto que fue ver al sacerdote para explicarle su problema. Y el sacerdote dijo: mire, hijito, usted no gana nada, pierde mucho, usted va a enfermarte también de esto. ¿Qué hago? Bien, primero sepa ser cristiano. Cada vez que le falta un producto, mande con la competencia al cliente. Después de un tiempo, la competencia tuvo tantos clientes que preguntó a uno de ellos: ¿quién te mandó aquí? Va ahí enfrente, tu amigo enfrente. Ay, que mi amigo es mi enemigo, pero aquí está mandándome. Y después los dos se reconciliaron y se comportaron como hermanos. Continuamos con esta meditación sobre los mandamientos. El cuarto: está prohibido vengarse de los que nos han ofendido, porque solo Dios tiene derecho a castigar a los que obran mal, y se ha reservado el poder de vengarnos de los que nos han ofendido. Romanos 12:16. Vemos un caso de derramar sangre injusta, es el caso de Caín. Caín mató por maldad, por envidia a su hermano, y Dios le echa a su cara el crimen. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guardián de su hermano? Sí, su sangre clama hacia mí. Por eso, queridos hermanos, hay cuatro pecados que claman al cielo. Uno de ellos precisamente es derramar sangre inocente. Derramar sangre inocente es un pecado que clama al cielo, es el pecado de Caín. Continuamos nuestra meditación. ¿Qué más ordena el no matarás? Bien, el no matarás ordena con más cosas, explica el catecismo de la Iglesia. El quinto mandamiento de Dios nos ordena, no solamente nos ordena de no matar, también nos ordena de no escandalizar al prójimo. Es decir, hay que entender por escándalo toda palabra o acción o toda omisión que induzca al prójimo al mal, ya porque en sí sea mala, ya sea parezca hacerlo. Entonces, el escándalo es toda palabra, acción o omisión que induce, que impulsa el prójimo al pecado, a la maldad. Entonces, esto también es matarlo espiritualmente.
El pecado de escándalo es un pecado excepcionalmente peligrosa. Excepcionalmente peligrosa. El Evangelio de nuestro Señor nos habla de eso. Tomando la palabra, Juan le dijo: Maestro, hemos visto a alguien que no está con nosotros arrojar demonios en vuestro nombre, y se lo hemos impedido. Pero Jesús dijo: no lo impidáis, porque nadie puede hacer milagros en mi nombre y después hablar mal de mí. Porque el que no está contra vosotros está con vosotros. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, os digo en verdad que no perderá su recompensa. Pero también añade algo muy fuerte: cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeños niños que creen en mí, más le valdría atarse al cuello una piedra de molino y ser arrojado al mar. Así que, hermanos, aquí es muy fuerte lo que dice el Señor. Cualquier persona que escandaliza, es decir, que impulsa al mal, que da mal ejemplo, mal consejo, bien, dice, mejor sería para él tener una piedra de molino, es decir, unas 2-3 toneladas en el cuello, ser echado en el fondo del mar, de tal modo que nunca más va a salir por la piedra de molino, antes que de escandalizar al prójimo, es decir, antes que de darle el buen ejemplo, antes que de hacerle daño en lo espiritual. Si vuestra mano os escandaliza, cortadla. Más os vale que entréis mancos en la vida del cielo que entrar con ambas manos en la gehenna del infierno, al fuego inextinguible, donde no muere el gusano y donde el fuego no se apaga jamás. Si vuestro pie os escandaliza, cortadlo. Más vale que entréis cojos en la vida eterna que seáis arrojados con vuestros 2 pies a la gehenna del fuego inextinguible, que nunca se apaga, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga. Si vuestro ojo os escandaliza, arrancadlo. Más vale que entréis tuertos en el reino de los cielos que ser arrojados con vuestros 2 ojos a la gehenna del fuego, donde el gusano no muere y donde el fuego no se apaga jamás. Porque todos serán salados por medio del fuego, del mismo modo que toda víctima es salada por medio de la sal. Entonces, queridos hermanos, el pecado de escándalo es un pecado gravísimo y, por desgracia, podemos a veces escandalizar al prójimo, es decir, causa que el prójimo peca. Ahora, ¿cómo se escandaliza? Dijimos con palabras. Con palabras, el prójimo queda escandalizado con las palabras contrarias a la religión, a la caridad, a la pureza. Todos los que critican la religión, critican la fe, se burlan de la fe, todos los que dicen palabras contrarias a la caridad, chismes, críticas, odios, rencores, hablar mal del prójimo, y todos los que hablan contra la pureza, todos cuando 3-4 tontitos se juntan y hablan de mujeres, de muchachos, de pornografía, tontería, y bien son escandalosos, hacen pecado de escándalo. Toda persona que imprime, publica imágenes, que en periódicos, películas malas, impuras, pornográficas, peca gravemente. Todo el que recibe esas cosas, las mira, peca, claro que peca en sí mismo, pero también cuando los envía, peca más. ¿Por qué? Porque por culpa de él, otros van a pecar. Entonces se peca de escándalo con las palabras contra la religión, a la caridad, a la pureza. También pecan los que aconsejan, o cuyos consejos tienden a impulsar a otros al mal o a apartarlos del bien. Por ejemplo, una persona que aconseja, no sé, la borrachera, que aconseja el pecado, que aconseja el aborto, y bien, pecan gravemente, son escandalosos. También pecan las mujeres que se visten mal. Toda mujer mal vestida, provocativa, que hace que la gente se fije en ella con malos deseos de pecado, peca de escándalo esta pobre muchacha, esta pobre mujer. Por eso la mujer cristiana debe tener su hombro cubierto, su
codos cubiertos, hasta el codo al menos, su pecho cubierto, y cuando está sentada, tener las rodillas cubiertas debajo de la rodilla. Una mujer que no cubre su pecho, no cubre sus rodillas, su hombro, su espalda, es escandalosa. ¿Por qué? Porque toda persona que se fija en ella, bien peca, pero él hace pecar y a ella falta la justicia y la caridad. Nadie tiene el derecho de ser causa que el prójimo peca. Son vestidos escandalosos, todos estos vestidos transparentes, estas minifaldas, este short, estos pantalones apretados, de mezclilla u otros, licra, claro, la licra es una catástrofe, y también todas las que visten arriba de la rodilla o tienen los pechos descubiertos o hombros descubiertos. Esto son ropa escandalosa que causa pecados en el prójimo, y Dios pedirá cuenta a esas personas. Por ejemplo, una persona que causa, supongamos, 10, 15 o 50 malas miradas por su mal vestir, en su oficina, en su escuela, en su iglesia, en su universidad, donde quiera que esté. Y bien, si esta persona causó 10, 15 o 50 pecados, ella carga con los 50 pecados. ¿Por qué? Porque nadie tiene el derecho de ser causa que el prójimo peca. Entonces, el escándalo es un pecado excepcionalmente peligroso y grave, pero como no lo hace directamente, piensa que no mató, es matar almas sí, cristianas, y también todos los que propagan las cosas malas, lo que conduce al pecado, son culpables. Todos los que prestan libros malos, periódicos malos, revistas malas, los que mandan, como dije, películas o videos los impuros, pornográficos, realmente sirven al demonio, matan al alma y caen en el pecado de no matarás. Entonces también hay otro pecado, cuestión de escándalo. Se escandaliza al prójimo procurándole películas o escritos irreligiosos e inmorales, sobre todo componiendo dichos escritos, fabricando, propagando dichas películas. Todo que fabrica, los que imprime, lo que, por ejemplo, una imprenta de un católico le presenta, no sé, cosas de impresión mala, de libros malos, de revistas malas. Y bien, no debe aceptar ese trabajo. ¿Por qué? Porque favorece el mal. Como decía Tertuliano, uno de los grandes autores cristianos de los primeros siglos, apologista, defensor de la iglesia a fondo, él escribió el primer libro apologeticum en latín. Bien, Tertuliano decía a alguien que fabricaba ídolos, pero usted no tiene que colaborar con la idolatría. Sí, pero yo no lo adoro, solamente la fabrico. Sí, pero por tu culpa la gente la adora. Si no tuviera en su mano esto, no haría este pecado. Entonces, se escandaliza al prójimo procurándoles películas, escritos religiosos e inmorales, sobre todo componiendo dichos escritos, fabricando, propagando dichas películas o reenviándolas actualmente. Es un gran pecado escandalizar al prójimo, porque de esta suerte se causa con demasiada frecuencia la pérdida de las almas que Jesucristo rescató con su sangre, y porque con frecuencia el escándalo es irreparable. Entonces, el escándalo es pecado. ¿Por qué? Porque causa que las almas se pierdan. Es irreparable. Jesucristo dio su vida para salvar las almas, y la gente no tiene derecho de perderlas por sus palabras, por sus escritos, por sus películas, por su mal vestir. Por ejemplo, una mujer cristiana bautizada es templo del Espíritu Santo. Ella no puede presentar su cuerpo medio desnudo a cualquier mirada impura, a cualquier mirada perdida. Es gravísimo. Me dijeron en México una historia bastante interesante. Había un santo sacerdote, dijo a una señorita: hijita, vístate mejor, no sea escándalo para el prójimo. Ay, padre, dice la muchacha, no exagere, la que no enseña no vende. Bien, el sacerdote, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dijo: ojalá nunca vendas nada. Y bien, quedó paralítica, nunca se casó, nunca tuvo novio, quedó en su cama tirada. Esta miserable, perdida, egoísta, ignorante. Cuando el sacerdote le dice las cosas de Dios, tiene que escuchar. Cuando el sacerdote dice tal cosa es pecado, y bien, no lo inventa su cosecha, está en la ley de Dios. Dios mismo dijo, el profeta
Si yo digo tal o tal cosa es pecado, y el sacerdote no lo dice al pueblo, el pueblo va a perderse, pero Dios va a pedir cuenta al sacerdote de estas almas. Pero el sacerdote dice la verdad, dice a la gente de corregirse, de no pecar, y la gente no hace caso, y bien la gente se perderá y el sacerdote se salvará. Pero si el sacerdote no dice la verdad, también el sacerdote por pecado de omisión se perderá. Entonces cuando el sacerdote, la monja, el catequista, religioso, religiosa, también padre o madre y persona sensata te dice algo de bueno, hagan caso, hagan caso. Pero estamos en el siglo XXI, aunque sea el siglo XXI, ¿cuál es tu problema? El bien es el bien, el mal es el mal, y no puede cambiar. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Y también los animo a no caer en esta trampa. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y sí. Muchas personas se dicen católicas, van a misa, apostolados, esto, aquello, y después cuando uno las mira en la calle, Dios mío, es otra persona, es otra moral, otra fe, otra religión. Uno es cristiano, uno es católico, bien donde quiera, no solamente unas horas el domingo en la iglesia o en apostolado. Uno es católico las 24 horas donde quiera que esté. Uno es cristiano toda su vida. Hemos hecho un pacto con Cristo. Entonces, que nuestra religión no sea de labios, sino realmente sea real. Hoy, por ejemplo, muchas mujeres que se visten bien, las toman por evangélicas, quiero decir protestantes. Ahora las desviadas, las protestantes se visten como princesas, y qué bueno, al menos en esto cumplan bien lo correcto, y las católicas se visten como mundanas. Esto no es normal. Esto no es normal. Entonces, cuidado al pecado del escándalo. Cuando se ha dado el escándalo, se debe reparar en lo posible, apartando del mal a aquellos a quienes se ha escandalizado. Decir, discúlpeme, yo me equivoqué al darte tal cosa o tal consejo. Apartar del mal lo que uno ha escandalizado. Y también inducir a la gente al bien con sus ejemplos. No me acuerdo el nombre, leí que un autor francés había hecho un libro malo, y después cuando se convirtió, bien, él mismo iba a las librerías de viejos, al mercado de libros, buscar este libro suyo, comprarlo y destruirlo. Una vez yo dije en la iglesia, hermanos, ya empieza el calor del verano, vístense mejor, como quieran, pero no ofenden a Dios. Porque Cristo dijo, el que se fija a una mujer codiciándola es adúltero en su corazón. San Mateo 5:28. El que mira a una mujer deseándola ya cometió con ella adulterio en su corazón. Bien, hay de aquellos por culpa de los cuales se hace el escándalo. San Lucas 17:1, San Mateo 18:7. Entonces, yo dije, vístense como quieran, solamente no escandalicen. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, hay de los escandalosos. Entonces dije, si alguien tiene una queja, que se queje con Jesucristo que dijo esto, y que no se queje conmigo. Entonces un doctor, amigo mío, me dijo, ay padre, iba a quejarme, pero cuando dijo, quéjate con Jesucristo, ¿y cómo voy a quejarme con Jesucristo? Y sí, los sacerdotes tenemos la obligación de decir la ley cristiana del bien, del mal, para que la gente se salve. Otro tema acerca de este mandamiento: los que faltan a sus deberes con el pretexto de hacer como los demás son culpables e insensatos, porque si los demás quieren perder su alma, no es esta una razón para que nosotros perdamos también la nuestra. Uno, queridos hermanos, debe ser fuerte, firme, por eso se confirma, para tener firmeza en la fe, ser militantes de Cristo, no ceder frente a los perdidos. Con el pretexto de hacer como los demás, uno sigue lo que hacen los demás. Por ejemplo, un padre de familia, un joven, sale del trabajo, de la escuela, lo invita en lugar de pecado, discotecas o no sé dónde. Y viene él, no debe ser cobarde. Y dice, yo no pongo los pies en estos lugares. Soy cristiano, soy hijo de Dios, y por lo tanto yo no pongo mis pies en estos lugares.
Quinto mandamiento. Ahora, ¿qué ordena? Hemos visto lo que prohíbe. Hemos visto lo que prohíbe matar a alguien con autoridad propia, matarse a sí mismo, pegar al prójimo, decirles injurias, aborrecerle, difamarlo. También prohíbe el escándalo. Ahora, ¿qué ordena el quinto mandamiento? El quinto mandamiento de Dios nos ordena, 1, perdonar a nuestros enemigos. Perdonar por amor a Cristo, como Cristo perdonó. 2, nos ordena reconciliarnos con ellos, hacer las paces. 3, hacerles todo el bien que podamos. Y 4, hacer bien a los que se hayan necesitados. Entonces hay 4 deberes que ordena el quinto mandamiento. Perdonar a nuestros enemigos. Es verdad que no es fácil. No es fácil perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón es algo divino. El perdón viene de Dios. Y nosotros somos débiles. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos saber seguir a Cristo, imitar a Cristo. Si seguimos a Cristo, imitamos a Cristo, bien, Dios nuestro Señor nos ayudará. Por ejemplo, Santa Juana de Chantal, cuando era joven esposa, madre de familia, en la cacería, alguien por imprudencia mató a su esposo. Y no solamente esta santa mujer perdonó al asesino de su esposo, aunque involuntario, bien aceptó de ser madrina del hijo del asesino de su esposo. Esto es perdonar. Cuando Sant Esteban estaban apedreándolo, bien, ¿qué dijo? Perdonó. Señor Jesús, no lo tome, no les imputéis este pecado a los que están matándome. Esaú y Jacob también tuvieron enemistad por los derechos de primogenitura. Bien, Jacob fue tan humilde con su hermano, le mandó tantos regalos, le suplicó. Bien, Esaú, que había salido a su encuentro con hombres armados, bien, le perdonó. Entonces, nuestro Señor sí dio el ejemplo del perdón, pero al grado realmente heroico. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Además, queridos hermanos, el odio no sirve para nada. El odio enferma. El odio causa más y más problemas. Entonces, debemos saber perdonar por amor a Dios. El que perdona por amor a Dios, bien gana y no pierde nada. Segundo punto, el quinto mandamiento nos ordena de reconciliarnos con nuestros enemigos, con las personas que nos hicieron daño o que pensamos que nos hicieron daño. Reconciliarnos perdonando por amor a Dios. Y reconciliarse por amor a Dios es realmente algo muy hermoso de mi cristiano. De hecho, ¿qué hacemos nosotros cuando pecamos gravemente? Bien, nos hacemos enemigos de Dios. Nos entregamos al demonio, al pecado. ¿Y qué hacemos cuando nos confesamos? Nos reconciliamos con Dios. Y Dios nos perdona. Dios nos perdona. Y bien, como Dios nos perdona, tenemos que saber perdonar a los demás y reconciliarnos y favorecer la reconciliación con gestos, con mensajes, con cualquier cosa que sea. También debemos hacer al prójimo todo el bien que podemos hacer todo el bien posible para ayudarlos y hacer bien a los que se hayan necesitados. Nuestro primer deber para con nuestros enemigos es perdonarlos por amor a que Dios nos pide de perdonar. Por amor a Dios perdonamos. Amamos por amor a Dios. Perdonamos por amor a Dios. Ese deber es tan riguroso que Jesucristo ha declarado en el Evangelio que Dios no perdonará a los que no quieren perdonar. En la medida que medís serán medidos. El que no perdona, no recibirá el perdón. Como decía el padre Antonio Arroyo Marino, gran predicador, teólogo español, siglo XX, decía, pongamos, una persona te hizo todo el daño del mundo. Ok. Y bien, esa persona pide perdón a Dios.
te pide perdón a ti. Bien, si usted no perdona, queda en pecado mortal por odio, y la persona que te hizo el daño, que pidió perdón a Dios y a ti, bien, aunque se no perdone, Dios le perdonará. ¿Por qué? Bien, porque Dios perdona. Al que pide perdón, Dios perdona, y nosotros no debemos ponernos encima de Dios. Seguimos, queridos hermanos, la meditación sobre este tema del mandamiento, porque realmente es muy hermoso. Ahora vemos un poco más el aspecto de la caridad. Entonces, el quinto mandamiento ordena practicar la caridad cristiana consigo mismo y con el prójimo. Nos prohíbe todo lo que puede dañar el cuerpo, el alma del prójimo y a nosotros mismos. Primero, con nosotros mismos. Hay que amarse a sí mismo con un amor cristiano que somete el cuerpo al alma y el alma a Dios. Orden en la vida. Es muy hermoso esto. Es muy, muy hermoso. Amarse sí, pero amarse cristianamente. El que peca no se ama, o se ama en egoísta. El que somete el alma, el cuerpo, bien, realmente se ama. ¿Por qué? Y porque tiene que salvarse. Estamos obligados a cuidar razonablemente de nuestra salud y a velar por la conservación de nuestra vida. Es un depósito que Dios ha confiado para procurar su gloria. Entonces, tenemos la obligación de conservar nuestra vida, de conservar nuestra salud. ¿Por qué? Y porque este depósito que es nuestro cuerpo, Dios nos ha confiado en nuestra alma para merecer la gloria y llegar al paraíso. Por lo tanto, los que toman, los que fuman, mucho se intoxican, los que se drogan, los que se emborrachan, hacen daño, no tienen la razón de hacer esto. Es destruir su propio cuerpo y con el riesgo de perderse eternamente. Dios nos ha dado el cuerpo, tenemos que cuidarlo para conservar la vida y servir a Dios mediante un cuerpo. Debemos preservar nuestra alma también del pecado, que le arrebata su vida divina, y hacerla progresar en la virtud para asegurar su salvación eterna. Cristo dijo: ¿qué aprovecha ganar el universo si se pierde el alma? San Mateo 16, 26. Entonces debemos preservar nuestra alma del pecado para no ir al infierno eterno. Un alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos, decía el santo hermano Pedro, franciscano de Centroamérica. Su tumba está en Guatemala Antigua, el monasterio San Francisco. Entonces, debemos preservar nuestra alma del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace el más grande daño que puede hacerse en este mundo. Nos quita la vida divina, nos quita la gracia, la caridad, y perdemos por el pecado el Espíritu Santo. También debemos hacer progresar nuestra alma en la virtud para asegurar su salvación eterna y ayudar al prójimo también a imitarnos de un cierto modo. El amor desordenado de sí mismo se llama egoísmo. Y por desgracia, debido al pecado original, nacemos torcidos, inclinados al egoísmo. Entonces tenemos que corregir en pensar no en sí mismo en primer lugar, sino pensar en la familia, pensar en el esposo, en la esposa, en los hijos, en los abuelos, en los compañeros. No ser egoísta, como dijo nuestro Señor, no tomar primer lugar en la boda, vaya al último. El amor desordenado de sí mismo se llama egoísmo. Por ejemplo, el padre de familia que gasta toda su quincena en borracheras, en vicios, en discotecas, bien no lleva nada a la casa, es un egoísta de primera, es un tonto de más. Ni humano ni cristiano es. Tenemos también tener además la caridad con nosotros mismos, la caridad fraterna. Debemos amar al prójimo como nosotros mismos, por amor de Dios. Lo ordena Cristo. Y aunque el prójimo no merezca esto, Cristo sí lo merece. Con el hombre de prójimo debemos comprender a todos los hombres, incluso a nuestros mismos enemigos. Amar al prójimo como a sí mismo. Amar al prójimo como a sí mismo es desearle, procurarle
en lo posible los mismos bienes que a uno mismo quiere tener. Procurar la felicidad eterna y las gracias necesarias para merecerla. Sí, los santos esto hacían todo su posible para llevar al prójimo a la fe. Si estaba bautizado, a la confesión, a la comunión, para que tenga vida eterna. Debemos desear la felicidad eterna y las gracias necesarias para merecerla. Debemos también ayudar al prójimo para que tenga los bienes temporales suficientes para pasar la vida humana y cristiana en este mundo. Ayudar al prójimo que tenga algo. Por lo tanto, los que roban, los que hacen usura, los que chupan la sangre del pobre, los que no pagan un sueldo justo, bien, no aman al prójimo. No aman al prójimo, y es un pecado grave. Los que también hacen trampa en las medidas, no sé, en el metro, en la libra, en el kilo, etcétera. Como dice la Biblia, kilo justo, metro justo, peso justo. Entonces, amar al prójimo como a sí mismo es desearle y procurarle en lo posible los mismos bienes que uno mismo tiene, la felicidad eterna y las gracias necesarias para merecerla, y los bienes temporales, materiales, suficientes para pasar la vida. Amar al prójimo con amor semejante, pero no igual. La caridad bien ordenada empieza por uno mismo. Uno debe amar al prójimo, pero también primero debe amar a sí mismo para salvarse. Uno no puede perderse por amor al prójimo. Esto no es caridad. ¿Cuál es el motivo de la caridad? ¿Por qué hay que amar al prójimo? Bien, se puede amar al prójimo por sí mismo en gracia de sus cualidades físicas o morales. Por nosotros mismos, por interés, porque no es útil, o por simpatía, porque nos agrada. Se le puede amar por Dios con el fin de agradar a su divina majestad. Amar al prójimo por él mismo, por nosotros, no es caridad cristiana, es humano. Es una afección natural que fácilmente se convierte en afección carnal. La caridad consiste en amor al prójimo por amor de Dios, por dar gusto a Dios que nos lo ordena, por imitar a Jesucristo que nos lo enseña con sus ejemplos y con sus palabras, por causa de las relaciones íntimas del prójimo con Dios. Amo al prójimo porque el prójimo es una criatura de Dios, mi Padre, porque es la imagen de Dios e hijo de Dios por la gracia, rescatado por la sangre de Jesucristo y amado como nosotros a la herencia del cielo. Entonces, queridos hermanos, amemos al prójimo, no de amor carnal, que puede ser una catástrofe, sino amémoslo por amor a Dios. Por ejemplo, un hombre que ayuda a una pobre viuda, a una pobre mujer, una pobre muchacha, y que exige de ella cosas que no debe, esto no es amar al prójimo, es un crimen. Es muy humano y muy bajo. Amar al prójimo por amor a Dios para que esta persona se salve. También debemos tener caridad al prójimo, porque esta caridad con el prójimo es importante. Tenemos caridad por amor a Dios, por dar gusto a Dios que nos lo ordena. Amo al prójimo por amor a Dios, y haciendo esto doy gusto a Dios, y Dios porque me lo ordena. Amo al prójimo por amor a Dios, por imitar a Jesucristo, que nos lo enseña con sus ejemplos y sus palabras, al punto que perdonó a sus crucificadores. Amamos al prójimo por amor a Dios por causa de las relaciones íntimas del prójimo con Dios. Él es la criatura de Dios, la imagen de Dios, rescatado por la sangre de Cristo, dijimos. Ahora, ¿cómo hay que amar al prójimo? Hay que amar al prójimo con un amor universal, sobrenatural, eficaz. De aquí las principales reglas de la caridad fraterna. No hagas a los otros lo que no quisieras que te hicieran a ti. Haz a los otros lo que razonablemente quisieras que te hicieran a ti. Esfuérzate en amar al prójimo como Jesucristo nos ha amado. Ama a tus enemigos por amor de Dios. Haz bien a los que te odian. Reza por los que te persiguen y calumnian. Eso lo dijo Cristo. La caridad con el prójimo se ejerce mediante las obras espirituales y corporales de misericordia.
Ustedes saben que, hermanos, las obras de caridad son 14. Hay 7 de caridad espiritual y 7 de caridad material. Muchos saben que la caridad es dar, comer, beber, algo material, pero hay algo más. Por ejemplo, hay las 7 obras de misericordia espiritual, que son enseñar al que no sabe las cosas necesarias por la salvación, enseñar el catecismo, enseñar la palabra de Dios, llevar a alguien a un retiro, a una conferencia buena, a la misa, propagación de la fe. Sí, instituciones catequísticas, misiones, escuelas cristianas. Esto es caridad, grandísima caridad con el prójimo. Corregir a los pecadores, decirles: mire, hermano, yo quiero tu bien, quiero que usted vaya al cielo, por lo tanto, corrija de tal o tal defecto, tal pecado. ¿Por qué? Porque esto es llevarte al abismo. Dar buenos consejos a los que lo han de menester. Perdonar las injurias. Como queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar a nosotros como nosotros perdonamos. Consolar a los afligidos, soportar con paciencia las molestias, flaquezas de nuestro prójimo. Rogar a Dios por vivos y muertos. Estas son las obras de caridad espiritual, que la gente en general no sabe. Entonces, hermanos, concluyo con este tema hoy del 5º mandamiento: no matar, no derramar sangre injusta, no matarse a sí mismo, no pegar, ni difamar, ni difamar, ni insultar al prójimo, ni pegarle, ni aborrecerle, saber perdonar, no escandalizar, es decir, no ser causa que otros pequen. Y también nos ordena de perdonar a nuestros enemigos, reconciliarnos con ellos, hacerles todo el bien que podamos. Cuando usted se sienta atacado por el odio, rece el Padre Nuestro por esas personas, haga un ayuno, una limosna, escuche una misa, reza un rosario, y hacer bien a los que sean necesitados. Queridos hermanos, el juicio final se hace sobre las obras de caridad, fíjese. Tenía hambre, sed, me dio de comer y beber, etcétera, etcétera. Y hoy pienso, la más grande caridad que podemos hacer a alguien es hacerle conocer el mensaje de Cristo verdadero, la fe católica auténtica, y protegerlo de tantas sectas que están buscando con la Biblia cómo engañar a esas pobres almas. Hoy los católicos, los más pobres, los más ignorantes, los más descuidados, son víctimas y potenciales de las sectas que los buscan en sus casas. Entonces, si los demás hacen para quitar la fe auténtica a esos hermanos nuestros, bien, nosotros tenemos que hacer mucho más de lo que hacemos, dándoles libritos, catecismos, evangelio, libros católicos, vida de santos, incluso enseñarles la fe. Es grande caridad. San Antonio María Claret decía: la más grande limosna que puede hacerse hoy es ofrecer un buen libro. Sí, es necesario de ayudar al prójimo en este asunto. Amar a Dios, amar al prójimo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.